vamos a dar inicio porque son temas bastante largos, como les decía. Gracias, Richard. Muy buenas tardes. Entonces, vamos a proseguir. Voy a apagar mi cámara por temas de la conexión, ¿de acuerdo? Bien, entonces nosotros estábamos viendo en la clase anterior lo que respecta a los cambios que suceden en la persona adulta mayor, es decir, en la persona a partir de los 60 años. También les refería, para entrar un poquito en contexto, a lo mencionado en la clase número 1, que los cambios del envejecimiento no se dan a partir de los 60, sino más bien van en este 60 años es ya su máxima expresión. Sin embargo, el envejecimiento ocurre cada día desde que nacemos y más velocidad, digamos así, entran más en visibilidad, en el paso del tiempo, a partir de los 25 años en la mujer y los 30 en el varón, ¿no? A partir de allí nosotros, claro que los cambios son mínimos y por ello a veces pasan desapercibidos. Entonces, adicional a los cambios que hemos visto en los diferentes órganos, también en los sistemas, ¿no? Nos toca, muy buenas tardes, María, nos toca ver lo que respecta al sistema respiratorio. En cuanto al sistema respiratorio de una persona mayor, también se va a ver afectado, no solamente por el cambio natural del proceso del envejecimiento, sino también por las reacciones adversas, los efectos secundarios de enfermedades prevalentes en el adulto mayor, como ya habíamos visto, ¿no? Ese cuadrito, muy buenas tardes a todos, el cuadrito de las 10 enfermedades que causaron muerte, ¿no? O las 10 principales enfermedades que padecen los adultos mayores en nuestro país. Entonces, eso da lugar a que, por ejemplo, en cuanto a la debilidad muscular, como hemos mencionado antes, existe una disminución de la masa muscular, sobre todo a partir de los 70 años. Esta disminución de la masa muscular va a traer consigo una debilidad muscular en general. Y si nosotros nos ponemos a recordar, cuando nosotros, al momento de realizar el proceso respiratorio, que consta de la inspiración y la expiración, pues utilizamos los músculos accesorios. Los músculos accesorios son el diafragma, usamos también los músculos que vienen por encima de las costillas flotantes, ¿no? Respiramos. Y eso es en caso, la respiración abdominal es en el caso de los varones y las mujeres la respiración torácica. Por ello es que las mujeres, por ejemplo, cuando respiramos, tiende a expandirse la zona superior, ¿no? De la parte toracoabdominal, es decir, la parte torácica. Y en el varón, pues la zona abdominal. Y al haber debilitamiento en los músculos, también va a dificultar con ello lo que es la respiración. Tiende a hacerse un poco más lenta. Ahora, eso puede variar, como les decía, dependiendo de la enfermedad que tenga una persona adulta mayor. Si padece una insuficiencia cardíaca congestiva, muy probablemente la respiración, muy por el contrario, se ve aumentada. Y esto va a causar mucho más debilidad, dolor de los músculos accesorios, ¿no? Los factores ambientales tenemos en internos al tabaco. El tabaco va a afectar en gran manera a los pulmones y esto va a llevar que los pulmones se sobrecarguen, ¿no? Y haya una taquipnia. Taquipnia es el aumento de la frecuencia respiratoria, que básicamente es de 12 a 20, ¿no? Entonces, al aumentar, la persona va a empezar a respirar superficialmente, ¿no? Como que quiere llevar más oxígeno a su cuerpo. Y esto va a cansar, va a debilitar los músculos accesorios que nos ayudan en la respiración. En los factores externos también vamos a tener la polución, es decir, la contaminación ambiental en la que vivimos, ¿no? El humo de los carros, de fábricas, el cocinar con lo que es a leña, carbón, también puede producir algún tipo de alteración en el sistema respiratorio. La reducción de la función pulmonar puede deberse a diferentes causas, ¿no? Pueden ser
internas, externas, biológicas, ¿no? Enfermedades físicas, químicas. Va a haber disminución de la movilidad de la cavidad torácica, ¿sí? Cuando los pulmones se ven comprometidos. La limitación, expansión inspiratoria, ¿no? Es decir, la persona no va a querer inspirar, ensanchar el tórax para poder respirar, pero no puede, hay una limitación ya que los músculos se han debilitado. Hay un encorvamiento progresivo, esto puede deberse también no solamente a, a la debilidad muscular, sino también ya problemas óseos que se van a ir agravando, ¿no? Es como que se van conectando, por alguna forma decirlo, las enfermedades. Perdón, y consigo también en el encorvamiento progresivo, por ejemplo, la cifosis, que va a ser el encorvamiento en la parte superior, en la parte cervical, ¿no? Entonces, esta cifosis es muy común en personas que también, a su vez, tienen problemas respiratorios, ¿no? Hay cambios articulares, como ya los decíamos, a nivel de los cartílagos costales también se vuelven más rígidos y con ello también va a limitarse su función de expansión y de dilatación para el momento de inspirar, ¿no? La disminución del intercambio de aire, en este caso de oxígeno, también sabemos que los alvéolos pulmonares son los encargados, es donde se lleva a cabo este intercambio, ¿no? Sin embargo, si yo no puedo realizar el movimiento de inspirar y de expirar, entonces este intercambio no se va a dar porque no va a ingresar la suficiente cantidad de aire que necesito para hacer este proceso. Entonces, con ello también podemos ver que hay disminución y el enlentecimiento de los cilios. Los cilios están dentro del árbol bronquial, que son la tráquea, perdón, que llega pues hasta los pulmones, ¿no? Y estos cilios son... ¿Qué has hecho? Disculpen, no se escucha. Buenas tardes. No se escucha la clase. Disculpa. No se escucha la clase. Sí, esperemos que la Miss restablezca su conexión. Bien, ¿allí se escucha? ¿Allí se escucha? Hola. Sí, correcto. Sí, ya se escucha. Disculpen, Gracias. se fue la luz en mi casa, no sé qué pasó, pero se fue la luz por unos par de minutos. Bien, entonces, en la parte respiratoria, todos estos cambios que sufre la anatomía de los órganos, de los músculos que apoyan, Luz se ríe, sí, en serio, se fue la luz en mi casa, ¿no? Que apoyan al movimiento, al proceso respiratorio, pues va a intervenir también en que se altere la función respiratoria, ¿no? Va a haber mayor tamaño de las glándulas mucosas bronquiales. Por ello, y miren, estos dos últimos se conjugan. Hay mayor tamaño de las glándulas mucosas bronquiales y disminución del reflejo de la tos. Esto quiere decir que los adultos mayores producen mayor cantidad de secreciones mucosas bronquiales, obviamente, y muchas veces, por ejemplo, cuando duermen, cuando ellos no duermen, tienden a aumentar esta producción. Y como el reflejo de la tos se ha visto disminuido, porque sabemos que el reflejo de la tos viene a causa del nervio vago, entonces los nervios también se ven alterados en su funcionamiento. Entonces, lo que sucede es que muchos de ellos se atoran o tienen
a toser bastante, no, ya no por el reflejo de la tos, sino que se le acumula, ¿no? Las secreciones bronquiales, la mucosa, y por ello, pues, como no pueden toser, a veces como que parece que se están atragantando, por así decirlo, atorando con su propia secreciones bronquiales. Sí, mi estimada Caterine. Bueno, la frecuencia respiratoria puede aumentar, como les decía, en caso de los pacientes que tienen ya algún tipo de alteración ya mayor. Por ejemplo, si hay un enlentecimiento en la marcha, la persona hace un esfuerzo, ¿no? Para caminar, para hacer sus deberes, sus actividades básicas, y esto obviamente va a aumentar el nivel de la frecuencia respiratoria. En cuanto al sistema digestivo, nosotros, bueno, lo primero es el orificio bucal, la boca también va a tener efectos y muy notorios, ¿no? Porque está pues en el rostro, es lo primero que nosotros vamos a ver. Hay disminución de la percepción de los sabores dulces y salados, cambios en la dentadura. Estos cambios en la dentadura son muy importantes, dado que a causa de la disminución de la irrigación, ¿no? En las encías tienden a ensancharse, a hacerse más pequeñas, se hacen más delgadas y con esto los dientes, la raíz de los dientes tiende a aflojarse, por así decirlo, ¿no? Y, perdón, muchos de ellos se caen. Sin embargo, algunos pueden quedarse allí estillados. La disminución fisiológica de la producción de la saliva. La saliva, por ejemplo, no solamente es importante para mantener lubricada nuestra boca, sino también que es importante, juega un papel importante al momento de hablar, de hacer el vibrato en la voz, ¿no? De repente de alzar la voz, de modular, ¿no? La voz. Y con ello también se va a ver alterado que para las personas adultas mayores, a menos que sean algunas rarezas, por supuesto, porque todo es relativo, nada es absoluto, pues tienden a hablar menos, ¿no? Ya no quieren hablar mucho, solamente se limitan a contestar lo que uno les pregunta. La disminución de la saliva también va a hacer que la comida no sepa igual, porque estas disipan los sabores, ¿no? Ayudan a disipar dentro de toda la boca los sabores. Luego tenemos en el tubo digestivo, va a haber un debilitamiento del diafragma. Ya veíamos que el diafragma, este músculo, interviene tanto en la función respiratoria como en el sistema digestivo, ya que internamente es donde se encuentra, pues, el inicio del estómago, ¿no? Aquí tenemos dilataciones oculares, pueden haber divertículos, menor elasticidad del recto. El recto, la porción final del sistema digestivo, se va a ver alterada. Puede haber también prolapsos rectales, hay menor motilidad. Prolapso quiere decir que sale, ¿no? Sale hacia afuera por el ano, este órgano. También va a conllevar a que tenga problemas de estreñimiento. Luego, la menor motilidad intestinal también va a hacer más problema, igual con el estreñimiento. La motilidad es el movimiento gastrointestinal. No sé si han escuchado, ¿no? A veces cuando uno decimos, ¿no? Miren, a los bebés sobre todo, como que hay un sonidito, como que está sonando su pancita, dice, ¿no? Esos son los movimientos, esos son los ruidos hidroaéreos que básicamente son el movimiento del estómago, los intestinos, para ir eliminando, pues, de esa forma los productos de desecho. Por ello se mueven para poder eliminarlos. Pero al disminuir este movimiento, muchas veces las heces se quedan, pues, alojadas en porciones del intestino, ¿no? Y a causa peor de la pérdida de elasticidad del recto, va a ser más difícil todavía la evacuación. Y esto se va a ver aumentado mucho más si el paciente adulto mayor no tiene una dieta, una alimentación adecuada, si el paciente adulto mayor toma algunos medicamentos que pueden producir estreñimiento.
o su efecto adverso, ¿no? Por ejemplo, si tiene Parkinson, toma carbidopa, levodopa, estos medicamentos también causan estreñimiento. A ver, un ratito, aquí tenemos. Luego tenemos una menor absorción de las sustancias, ¿no? En este caso, por ejemplo, los cilios intestinales, que son una especie de vellitos, de pelitos pequeñitos. Estos cilios tienen que absorber los nutrientes de cada uno de los alimentos que ingerimos, ¿no? Entonces, al haber una menor absorción y a veces el adulto mayor come muy poca cantidad y la calidad también no es la adecuada para su edad, para su condición médica, esta absorción pues se ve muy limitada, ¿no? Mucho más limitada. El hígado va a disminuir su tamaño debido a la disminución del flujo sanguíneo, se va a alterar a la misma razón, porque disminuye el flujo sanguíneo, sabemos que la sangre no solamente lleva oxígeno, también lleva nutrientes, ¿no? Nutrientes específicos. Entonces también se va a alterar el metabolismo hepático, la producción de ciertas sustancias, ¿no? Estas sustancias que llegan al estómago ya no la van a hacer en la misma cantidad. Ahora, en el sistema circulatorio hay cambios anatómicos en los tejidos, es decir, en la forma de los tejidos, principalmente porque, por ejemplo, las paredes de los tejidos cardiovasculares, de las paredes de los vasitos sanguíneos, se tornan menos elásticos, es decir, pierden la capacidad también de dilatarse y contraerse. Con ello va a disminuir pues la capacidad de la capacidad circulatoria se va a ver pues disminuida, ¿no? Con ello también va a haber cambios en la fracción cardíaca, dado que el volumen de la sangre que llega o que debería llegar al corazón no es la adecuada. Muchos más cambios en el ejercicio, dado que si no hay un mantenimiento, por así decirlo, de una volemia, de un volumen de sangre adecuado, con el ejercicio pueden haber cambios como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca va a aumentar, va a reducirse la capacidad de adaptación al estrés y muchas veces esto se viene pues asociado con enfermedades que ya tiene la persona, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, asma, complicaciones como insuficiencias cardíacas, problemas renales, etcétera. Va a haber un menor consumo de oxígeno, dado que si yo les digo, ¿no? Disminuye el volumen de sangre, pues disminuye disminuye la cantidad de oxígeno que ingresa, ya que la sangre, los eritrocitos principalmente, ellos son los encargados de transportar el oxígeno. Entonces, como vemos, todos estos cambios van a generar problemas y peor aún si ya tenemos una enfermedad de fondo, ¿no? En el sistema genitourinario, lo que respecta a la función renal, va a disminuir también el flujo renal, dado que, como decíamos, hay una disminución de aporte de oxígeno y una disminución en la elasticidad de las paredes. Las paredes sanguíneas hacen pequeños movimientos de dilatación, ¿no? Dilatación y contracción. Estos movimientos hacen que la sangre fluya por todo nuestro organismo. Sin embargo, si nuestras paredes, las paredes de los vasos sanguíneos se quedan rectas, ¿no? Pierden la elasticidad, se quedan así, endurecidas, rígidas, no va a haber una buena circulación sanguínea. Y con ello el flujo sanguíneo de todos los órganos se va a ver afectado. Va a alterarse la capacidad de concentración y dilución de la orina por la misma falta del flujo sanguíneo. Es decir, esto que no se irrigue bien va a dañar su función, puesto que no tiene muchos nutrientes ni mucho oxígeno para funcionar de una forma adecuada. Puede aumentar el nivel de muchos fármacos que se eliminan por esta vía, ya que los adultos mayores tienen problemas para eliminar debido a la alteración en la filtración glomerular que padecen, ¿no?
y con ello los fármacos tienen mayor tiempo de vida en un adulto mayor, es decir, se quedan los metabolitos, los residuos del medicamento en la persona, no los puede eliminar por esta vía tan fácilmente. En cuanto a los genitales y la sexualidad, también es importante tocar este tema, dado que muchas veces no se tratan estos temas de la sexualidad porque se cree que la sexualidad netamente corresponde al ámbito coital, lo cual es un error. La sexualidad abarca los órganos sexuales, ¿no? También los sentimientos con respecto a la sexualidad y la imagen personal que tienen en este caso los adultos mayores. En cuanto a las mujeres, después de la menopausia existe una disminución de hormonas. Esta disminución de hormonas va a traer consigo una serie de cambios. Con ello va a haber disminución o escasez de vello púbico, se van a atrofiar los labios mayores, el cuello y la vagina, se van a hacer menos elásticos, ¿no? Va a disminuir también el tamaño de los ovarios, la trompa y el útero, con lo cual obviamente por eso los adultos mayores ya estos órganos, los ovarios, la trompa y el útero no van a tener un funcionamiento adecuado, ¿no? Por lo tanto ya no pueden engendrar. Luego tenemos la vagina es más corta, menos elástica y menos lubricada. Con ello también va a haber un gran problema que es una infección latente, puesto que la vagina, al no estar lubricada, tanto la zona, pues, digamos, no, la parte externa y la parte interna, puede concurrir con comezón y más rápido tener probabilidades de una infección, una vaginosis, una vaginitis, debido justamente a la falta de lubricación. Recordemos que la lubricación no es solamente importante en el acto sexual, sino también juega un papel protector de este órgano, en este caso de la vagina. Las dilataciones oculares también pueden ocurrir o divertículos, ¿no? En la piel que rodea a los labios mayores, también internamente. Luego tenemos la menor elasticidad del recto, que también influye, y la menor elasticidad intestinal, que también influye en las mujeres debido a la presencia del útero y del estómago en la zona abdominal, ¿no? A diferencia de los varones, que en el vientre pues solamente tienen el estómago, ¿no? Disminución, en caso de los varones va a haber disminución del tamaño testicular, va a haber aumento de la próstata. La próstata tiende a crecer también de forma natural, es decir, por eso se llama la enfermedad hipertrofia benigna prostática, HBP. Y con esto puede darse en algunos casos también el problema del cáncer de la próstata, ¿no? Debido a un aumento desmedido de esta glándula. Luego tenemos cambios en la función sexual femenina. ¿Y esto por qué va a afectar a los varones? Porque los varones también, ellos ya en esta parte es la parte emocional, ¿no? Ellos muchas veces piensan que como ya no son tan atractivos en las mujeres, para su pareja, ellos creen que es más que todo el ámbito sexual, ¿no? Pero no se dan cuenta que también en la mujer ha habido cambios en su sexualidad y eso también va a impactar en la sexualidad de ellos mismos, es decir, la forma en que piensan del otro género. Las erecciones son más lentas, mucho peor si toman los antihipertensivos, ¿no? Los antihipertensivos también les juegan en contra a los varones, lamentablemente, puesto que estos tienen el efecto adverso para el acto sexual debido a que disminuyen la presión arterial. Y sabemos que para que se logre una erección, pues tiene que haber un aumento del volumen sanguíneo en esa zona, o sea, una presión alta para llevar toda la sangre al miembro viril y este pueda erectarse, ¿no? Entonces ellos también la pasan mal porque muchas veces llegan con la hipertensión arterial ya de 50, 60 y ellos todavía
muchos de ellos todavía tienen una vida activa, normal, ¿no? Disminución de la sensibilidad peniana también es otro. Por ello es que las erecciones mismas son más lentas y la función sexual se ve alterada también, ¿no? Pero no es que no debería existir, simplemente se ve alterada por el mismo cambio del envejecimiento. En cuanto al sistema nervioso, nosotros podemos ver que va a haber modificaciones a nivel sensitivo, motor de la capacidad intelectual y del comportamiento. Asimismo, se van a afectar funciones como la percepción, la memoria reciente o de corto plazo, el sueño, la coordinación motora y el control de los músculos. Con respecto a ello, nosotros vamos a tener, por ejemplo, en los pacientes, disminución en la memoria de corto plazo. Por ello es que si ustedes quizás escuchan a sus abuelitos, a sus papás que ya son adultos mayores, ellos les cuentan con lujo de detalle lo que hicieron hace 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Pero cuando uno le pregunta, papá, ¿y te acuerdas la semana pasada que fuimos a tal lugar? ¿Te acuerdas que nos encontramos, no sé, con la prima Carlita? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿No? Es que ellos ha disminuido la función de la memoria de corto plazo, pero se mantiene intacta la de largo plazo. He allí que miren, en el enfoque gerontológico nosotros tenemos que crear, como les decía, recuerdos bonitos, porque esos recuerdos que ahorita quizás nosotros no los tomamos en cuenta porque vivimos, ¿no? Trabajamos, cuidamos a los niños, quizás, no sé, en muchas actividades, cuando seamos adultos mayores, eso es lo que vamos a tener como presente, porque los adultos mayores viven en el pasado, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, viven en sus recuerdos. Ahora, ¿qué recuerdos creen que nos convenga tener? De acuerdo a nuestras decisiones. Ese es el enfoque gerontológico, el impacto que va a tener nuestros recuerdos. Si ahorita usted tuviera 70 años y se pone a recordar hacia atrás, ¿cómo te vas a sentir? Entonces, en base a ello, el enfoque gerontológico nos dice que hay que tener estilos de vida saludables a nivel físico, mental y social, hasta económico, ¿no? Prever para cuando yo sea adulto mayor, porque voy a vivir del pasado, de lo que hice en el pasado o de lo que dejé de hacer en el pasado. Es como ellos viven, por eso te cuentan, ¿no? Sus vivencias, y algunos lo hacen con tristeza cuando quizás no fue lo que les hubiera gustado hacer. Por ejemplo, algunos dicen, no, me hubiera gustado, ¿por qué no terminé de estudiar? O ¿por qué no viajé? O ¿por qué me fui? ¿Por qué abandoné hijos, por ejemplo, también? Se arrepienten mucho de sus malas decisiones, ¿no? Y saben que ya es tarde. Entonces, eso nos llama a la reflexión también. Hay menor capacidad de atención, ellos se estresan más rápido, tienden a tener problemas para recordar. Luego tenemos que hay disminución de capacidad para filtrar estímulos. Es por ello que ellos no pueden concentrarse muy bien. Por ejemplo, a veces los citamos de repente, no, estamos en la reunión familiar y ellos tienden a irritarse, ¿no? Entonces dicen, ay, mi abuelo es un renegón. Es que ellos están con demasiados estímulos. Imagínense en Navidad, claro, es bonito, no estar en familia, pero prenden las luces navideñas, prenden el árbol también con más luces, las luces de la casa, que los cuetecillos, que la bulla de los familiares, de repente los niños por ahí gritando, los perritos gritando. Entonces, ellos tienen problemas para discriminar los ruidos, que no te van a entender nada de lo que dijiste, lo que hablaste. Dijimos que hay cambios en los oídos, hay problemas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ellos, ante este tipo de situación, van a tratar de repente no escuchar mucho lo que les dices, pero más que todo disfrutar de la unión familiar, ¿no? Porque su mismo proceso de envejecimiento no apoya. Y más aún ahorita en plena revolución digital en la que estamos. Tienen menor lentitud en adquirir un aprendizaje nuevo. Ojo allí, dice menor
¿no? Bueno, mayor lentitud, es decir, dificultad para aprender algo nuevo, no que ellos no pueden aprender nuevo, ojo allí. Entonces, es importante también a ellos enseñarles cosas nuevas y aprenden. A ver, dígame sí o no que ustedes son testigos que le han enseñado a la abuelita, al tío que ya es adulto mayor, a algún adulto mayor a usar el celular, y después creo que lo han manejado mejor que uno. Que les ha costado un poquito, bueno, sí, ¿no? No tan rápido como un niño, no tan rápido como nosotros, ¿no? Personas jóvenes, pero lo han logrado hacer. Entonces, se demora un poquito más, pero sí, incluso en lo que es cuando trabajamos con adultos mayores, hoy por hoy, claro, hace 20 años no, pero hoy por hoy también se dan esas clases. Se dan las clases, pues, de innovación tecnológica a los adultos mayores, que recién, por ejemplo, les regalan un celular nuevo y les dejan ahí el regalo, pero no les enseñan. Entonces también les enseñamos a usar WhatsApp, Google Meet, Zoom, ¿no? Para que ellos, de repente, a veces sus familiares están lejos y ellos puedan conectarse y hacer una videollamada con sus familiares. Y hasta te hacen videollamadas, te mandan audios, hasta TikTok se crean. Yo sí le digo a mis pacientes, ¿ustedes tienen TikTok? Y yo no, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Son muy divertidos. Y como les digo, no es que no aprendan, lo hacen más lento, nada más. Luego tienen menor sensación vibratoria, esto con respecto a las sensaciones en cuanto al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos también ya tienen neuropatías, que pueden ser diabéticas o no diabéticas, pero finalmente estas neuropatías van a afectar la sensibilidad, ¿no? Hay también menor percepción del dolor. Ellos pueden quemarse y no sentir que se están quemando, o hincarse y no sentir que se están hincando. Eso es más peligroso todavía en los adultos mayores con diabetes, dado que pueden originar una infección de estas heridas, una expansión, una necrosis tisular y la pérdida de algún miembro, ¿no? Una pierna, un brazo, etc. Luego, en cuanto al lenguaje, nosotros podemos encontrar que va a haber dificultad para encontrar palabras nuevas. Y es muy común en realidad, porque si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes le preguntan algo, los adultos mayores demoran, como que están calibrando, ¿no? Pensando qué contestar. Más aún si viven solos. Hay dificultad porque como no están ejercitando la conversación, porque sabemos que los seres humanos somos seres sociales que aprendemos de la imitación. El niño aprende a hablar mirando a sus congéneres, ¿no? A otros seres humanos a hablar. Y hay estudios, hay casos, ¿no? Por ejemplo, de criaturas que se perdieron en el bosque y fueron criados con animales y aprendieron a ladrar, a aullar como si fueran un animalito, ¿no? Entonces, no es que es innato, es un aprendizaje social. No debemos aislar al adulto mayor. Si lo aislamos, va a perder la capacidad del habla. Y no porque sea adulto mayor, sino porque lo hemos aislado. Y esos son los problemas sociales que tenemos. Creemos que la vejez es la etapa final de la vida, los aislamos para cuidarlos, ¿no? No, mi abuelita no se vaya a quemar, le va a dar el sol, no hay que llevarla a la playa, no vaya a ser que se broncee mucho, no sé, déjala en la casa, todos, ¿no? A la calle, a andar y dejan solo. ¿Y con quién va a hablar? Va a perder el lenguaje. Y eso también, por ejemplo, se ve que ellos tienen problemas para recordar las palabras, es como que no las recuerdan. Eso también me ha pasado en los talleres. Nosotros, en donde yo trabajo, hacemos talleres de estimulación cognitiva en pacientitos pues que tienen tendencia al deterioro cognitivo. Ejemplo, pacientes con ansiedad, depresión, problemas, alteraciones microvasculares como personas que ya tienen diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, en estos pacientes se ve mucho eso. Por ejemplo, yo les digo, ¿qué necesito para hacer una ensalada? Y empiezan a pensar recién. Imagínense, ¿no? De repente nosotros rápidamente podemos decir, tomate, lechuga, pepino. No, ellos están pensando, ¿cómo se llama eso que es verde? Y son personas que no son tan mayores, tienen 65, 63, es decir, mayores no son. Sin embargo, ya se presentan estos problemas. Entonces, para evitarlo es muy importante
la estimulación cognitiva. Hoy por hoy hay diversos materiales en internet que podemos descargar hasta gratuitamente, imprimirlos para hacer un pequeño, de repente, manual anillado y ayudar de esta forma a nuestra persona adulta mayor que cuidamos o que tenemos en casa. Más aún, yo entiendo que quizá por trabajo los vamos a dejar solos, o como enfermeras, de repente a veces estamos en una hospitalización, ¿no? Y claro, en el MINSA, pues yo también trabajo en el MINSA, sabemos, imagínense, yo también soy una enfermera para 4,000 pacientes, entonces no me doy abasto. Y más aún hospitalización, ¿no? A veces hay 20 pacientes y 2 enfermeras, entonces, y son pacientes bastante dependientes, pero podemos ayudar a veces con formas de juegos nada más y lograr que ellos cooperen, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que no quiere cooperar, pero también es la forma en la que le hablamos, no escuchan bien por los vibratos que decíamos, los cambios en los oídos. También va a haber de comprensión de mensajes complejos y largos. Allí se va a disminuir esta comprensión. Por ello, el lenguaje con el adulto mayor es claro, preciso, directo, ¿no? No van a, y dependiendo también el nivel de instrucción que tienen. Si son personas que, bueno, lastimosamente no tienen instrucción más allá de un primer, antes le llamaban otra forma, mis pacientes a veces me comentan que era solo primero de primaria, se llamaba transición, ¿no? Entonces, si no tienen estudios más allá de ello, muy probablemente haya un deterioro cognitivo leve para cuando lleguen a ser adultos mayores, ¿no? Entonces, allí también nosotros tenemos que ver siempre esa condición en nuestro paciente. En cuanto al sueño, va a haber dificultad para conciliar el sueño, más aún si hacen siestas durante el día, van a despertar precozmente. Lo normal de un adulto mayor que duerma son 4 horas. Entonces, no se asusten si por ahí dicen, no, ay, no, es que mi papá ahora duerme 4 horas, es que es normal. De 4 a 6 horas es lo normal de un adulto mayor. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, si su papá, su mamá se acuesta a dormir a las 11 de la noche, pues es normal que se levante a las 4, porque son 5 horas, ¿no? Entonces, no es tan mal, pero allí también podemos intervenir de una forma más, de repente, más amigable con el adulto mayor, porque les recriminan, ¿por qué te levantas? Que lo haces a propósito, ¿no? Yo he escuchado familiares que me dicen así, señorita, lo hace a propósito para molestarme, se levanta a las 4 de la mañana, está dando, y yo le digo, ¿le levanta usted? No, pero está dando vuelta, prende la tele, ¿no? Y entonces ahí empieza el problema. Pero no se dan cuenta que es algo natural, es algo normal en realidad, ¿no? Y lo más gracioso, mi estimado Miguel, es que todos vamos a llegar a lo mismo. Sí, yo también, así cuando empecé a estudiar la especialidad, mi papá todavía no era adulto mayor, entonces luego ya pues ha entrado a los 60, a los 61, a los 72, y mi mamá me dice, mi mamá es 10 años menor, entonces mi mamá todavía no es adulta mayor. Dice, tu papá se le va, mamá, yo te dije, ¿para qué te buscas a alguien mayor? Yo no sé, a mí ni me mires, le digo, ahora cuida a tu adulto mayor. No, porque ella se queja, me dice, se le duerme 4 o 5 horas, se levanta a la madrugada, entonces, pero es normal. Sí, mi estimada Jocelyn. Sí, buenas tardes, doctora. ¿Me escucha? Sí, adelante, mi estimada, buenas noches, te escucho. Sí, buenas tardes, disculpe. Quería hacerle una consulta sobre el adulto mayor. ¿Cuáles son, cuál es el rango de sueño que debería de tener una persona de 83 años o es de acuerdo al diagnóstico que tenga una persona que está en cama? ¿Cómo es el tema del sueño? ¿Cuáles son digamos, las horas normales o es dependiendo? No, en realidad el rango es en general, son de 4 a 6 horas. Lo que sí puede afectar son las condiciones médicas, las condiciones del entorno. Veíamos en la clase anterior que, por ejemplo, en caso de las personas postradas, debido a que también en el adulto mayor hay más aún si tiene 83 años, hay cambios en los ojos, ¿no? Hay una sensibilidad a la luz. Ellos hasta muchos refieren que les duele incluso ver la luz. Así, yo he escuchado a pacientitos, no prenda luz porque me duelen mis ojitos, ¿no? O sus ojos. Entonces, sin embargo, no exponerlos a los rayos solares también
trae consecuencias justamente en el patrón del sueño. Como te digo, lo normal que duerma un adulto mayor son 4 a 6 horas, o sea, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6 y eso está bien. Sin embargo, si nosotros no los exponemos a la luz del día, tiene que ser, lo que sucede es que no ingresa la luz por los ojos y no se activa en el cuerpo la producción de una hormona llamada la hormona del sueño, que se llama melatonina. Esta melatonina hace que tu cuerpo active el ciclo circadiano, el reloj circadiano o el reloj vital, que es el que te indica a qué hora debes dormir. Por eso que ese se altera cuando uno viaja a otro país, por ejemplo, que cambia mucho la zona horaria. Entonces, si nosotros le tenemos postrado, bueno, que no es por una enfermedad, pero está con las cortinas cerradas, no hay buena iluminación en el lugar, este paciente no recibe luz, así sea, no importa del foquito, pero si no recibe luz, muy probablemente se le altere el patrón del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dormir en el día, ¿no? Va a hacer siestas, va a desayunar, va a dormir, va a almorzar, va a dormir, va a hacer la cena, la merienda de 5 o 6 de la tarde, va a dormir. En la noche pues ya no va a dormir, obviamente. Entonces allí hay una alteración del sueño. ¿Por qué? Porque está postrado, probablemente bien tapadito, calentito, ¿no? Apagada la luz, o sea, está prácticamente acunado, como cuando uno, voy a dormir a mi bebé, ¿no? Le apagamos la luz, la cunita o en brazos, ¿no? Bien calentito, lo tapamos, lo abrigamos y el bebito se duerme. Igualito somos todos en realidad, nosotros también, que nos apaguen la luz, nos sentimos calentitos y nos dormimos. Sin embargo, eso trae consecuencias porque si no duerme en la noche, hay muchos órganos como el hígado que se reparan durante la noche. Entonces, si no hay un sueño adecuado, no hay una reparación de nuestros órganos, que durante todo el día nosotros inhalamos toxinas, comemos toxinas, así sea que los cocinó, señorita, pero yo lo cocino yo misma, con mis manitas, soy muy higiénica, igual corazón, están las toxinas en todos lados. Entonces, nuestro cuerpo no se recupera y al día siguiente el adulto mayor, bueno, cualquiera en realidad, si no duerme bien, ¿cómo estamos? Irritados, desorientados, hay dolor de cabeza, el paciente está irritable, no quiere saber nada de nadie, y en el adulto mayor es peor, porque en ellos altera la atención, que ya de por sí está alterada por ser adulto mayor. Ahora pueden ocurrir las caídas, el adulto mayor está desorientado, confuso, ¿no? Hay pérdida de coordinación, equilibrio, entonces eso es importante, mi estimada Jocelyn. Trata de que si está postrado, de repente abran la puerta o la ventana, o de repente con esas hay unas cortinitas que son como transparentes, pónganle de esas para que la luz no entre con tanta fuerza como para lastimar sus ojitos, pero sí como para alumbrar, ¿no? La idea es que haya luz y si tiene 82, dependiendo de su nivel cognitivo, es decir, si habla, no sé, dependiendo de ello también traten de que en el día esté lo más despierto posible, o si pueden optar por pasearlo en una silla de ruedas, no sé, también. Y hoy por hoy también hay otros enfoques. Por ejemplo, nosotros, bueno, una especialidad, eso fue una idea, un proyecto de lo que era, bueno, disculpen la comparación que voy a hacer, no quiero que se me vayan a sentir aludidos o de la enfermera dijo esto, no, pero era en otros países se acostumbra, aquí en el Perú he visto poco, pero se acostumbra a que haya personas que se dedican a sacar a pasear perritos, ¿no? O sea, trabajan así, sacan a pasear, por ejemplo, 10 perritos, ¿no? 15 perritos de su cuadra, de su manzana, y sacan a pasear, por ejemplo, 1 hora, los llevan al parque, a que hagan sus necesidades, etcétera, ya, y los regresan a casa. Entonces, nuestro proyecto en la especialidad fue eso, ¿no? Que haya personas que se dediquen justamente a sacar personas que están postradas de repente y solamente pueden salir en silla de ruedas y puedan sacarlos a pasear, ¿no? Durante todo el día, por ejemplo, tener 5 pacientes. Ahorita a las 10 de la mañana tengo que sacar a pasear, no sé, a doña Fausta, a las 11 de la mañana me toca a don tal, y de esa forma también son ideas, incluso de negocio, porque hay muchas personas, yo también incluso, por ejemplo, si en algún momento ya mis padres son adultos mayores, muy mayores, pagaría por ese servicio para que puedan, ¿no? De repente, mientras yo trabajo, porque trabajo obviamente,
ellos puedan pues recrearse, ¿no? Obviamente que tienen que hacerlo legal como una pequeña empresa y que las personas que contraten sean pues personas idóneas, que tengan buen trato. Hoy por hoy hay camaritas también bien pequeñitas que pueden ustedes decir, ya, yo te contrato, pero eso sí, a mí me portas una cámara, ¿no? Por ejemplo, yo tengo niñera, ¿no? En casa, entonces cuando yo contrato niñera, por si acaso tengo cámara, le digo, o sea, si aceptas, tengo cámaras, ¿no? Porque, bueno, yo no puedo dejar al cuidado de mis hijos cualquier persona, ¿no? Entonces, así es, mi estimada María, claro, vocación de servicio, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, eso es un proyecto que se hizo, espero algún día hacerlo acá en mi localidad, porque hay muchos adultos mayores, y quizás por ahí se pueda hacer también alguna obra de caridad, ¿no? Si vemos que no hay nadie que saque, podemos hacerlo. Si tenemos, y te relaja bastante, ellos son bien habladores. Sí, mi estimada Jocelyn. Sí, quería hacerle una consulta. Como comentaba, en caso de los pacientes, que lo normal es que, claro, salgan a dar un paseo en silla de ruedas. ¿Qué se debería de hacer con un paciente que tiene escaras en la cadera, pero esas escaras que es bien profunda y, bueno, en este caso no se puede movilizar, pero debería, ¿no? ¿Cómo sería o qué recomendación da en estos casos? Mi estimada, eso más detalle lo vamos a ver en la clase número 3, pero igual te doy algunas pautas. Como tú bien dices, es que la movilización es importante, pero también hay que saber movilizar. Es decir, si nosotros lo hacemos de una forma inadecuada, va a ser muy tedioso, porque los adultos mayores más si son gorditos y están postrados, pues pesan un montón. Pero hay técnicas, por ejemplo, hay una posición que se llama SIMS, que consta, perdón, de colocar al paciente de costado, lateralizado, colocar la parte superior que queda, ¿no? Hacia la cama, igual la pierna, y rotar nada más. Y es bastante sencilla, te cansas poco, de esa forma le puedes poner el pañal, si es que usa pañalito, le puedes asear, ¿no? Los genitales, también le puedes, te ayuda para el cambio de postura también. Eso lo vamos a ver en la clase número 3, si no me equivoco. Y también aplicar dependiendo si la escara es es una lesión por presión o es que ya tenía alguna lesión previa, ¿no? Por otra cosa, dependiendo también la profundidad. Las escaras tienen que ser debridadas, es decir, se cortan los bordecitos para que pueda crecer nuevo tejido sano, tejido restaurado. Sin embargo, si tú ves que la lesión está ya negruzca, o sea, negro, el negro significa muerte celular. Ese tejido tiene que ser removido porque ese tejido entra, como cualquier tejido muerto, entra en descomposición y por lo tanto va a infectar al tejido que está adyacente alrededor, ¿no? Entonces, la curación es primero, si no hay negro, bien, pero si hay negro tienes que llevarlo a un establecimiento de salud a que le puedan debridar la herida. Va a estar probablemente internado 7, 10 días, luego le dan de alta y hay un poco de relleno, aumentar la cantidad de proteínas que se le da. Si come licuado no importa, porque las proteínas son los alimentos que sí se pueden licuar, que su composición química no se altera por el licuado. Y esto va a ayudar también, 5 veces le tienes que dar proteína para que haga la producción de masa muscular, de células musculares, de miocitos. Es como que carne con carne. Si como carne, produzco carne, ¿me entienden? Y bueno, yo lo uso así con los pacientitos. Entonces, para ello necesita 5 porciones de carnes. Si tiene algún tipo de problema renal, no carne roja, ni en pescados oscuros, ¿ya? Si no es renal, le puedes dar, pero de preferencia blancos, carnes blancas. Pavita, pollo, cuy, conejo, claro, pollo, pescado blanco, de repente aunque sea una lorna, ¿no? Porque yo sé que los pescados blancos son un poco más costosos, y también tienes que curar con solamente agua y jabón. No se echa nada más, no se echa agua oxigenada. El agua oxigenada es peróxido, ¿no? Peróxido, y el peróxido hace que, como dice su nombre, se oxide, se selle. Si yo sello esta ranurita de acá y sello la ranurita de acá, ¿cómo voy a hacer que crezca tejido para unir y sellar la herida? No se puede. Entonces, no se echa agua oxigenada,
no se echa otras cosas, solamente agüita y jabón. Y siempre que el agua corra, ¿no? Una vez que el agua corre, yo puedo secar, sí, pero con gasa, que la gasa sea esterilizada. Y simplemente toquecitos en el borde, toquecitos así, ¿no? Toco, no sobo, toco, con toque seco. Una vez que seco, tengo que quizás echar, si es que no hay tejido expuesto, puedo echar cremas regeneradoras. Las hay en muchas marcas. Hay en Regeneris, hay estas marcas de resveratrol que también son mucha ayuda, ¿no? ¿Qué tipo de jabón? El jabón neutro, mi estimada Jocelyn. El jabón neutro es un jabón de glicerina que le llaman, es bastante accesible económicamente, no es muy costoso, a diferencia de otros jabones. Ese jabón, sin embargo, lo tienes que tener bien tapadito. Yo te aconsejaría un tapercito, para que ningún insecto por allí, pues no, estamos en pleno verano y los insectos abundan, para que no se pueda parar por ahí una mosquita ni nada. Entonces, de esa forma los limpias. Y siempre, si es que hay algún tipo de herida expuesta, sí lo tenemos que cubrir. Sí, pero si ya está sanando, no. El jabón líquido, mi estimada Flor, si lo podríamos usar, tiene que ser el neutro, el sin olor, sin aromas, sin nada. Yo, la verdad, no he encontrado de esos, pero si lo encuentras, bueno, yo vivo en provincia, muchas veces en las ciudades sí grandes puedes encontrar diversidad, ¿no? Pero aquí en mi localidad no venden. Pero si encuentras, sí, también el jabón líquido, neutro, de pH neutro, está bien, pero que sea neutro. Entonces, de esa forma nosotros recordemos, si hay herida expuesta, tengo que sellar, sí o sí, para que ningún pues, objeto, ¿no? Y siempre traten de sellar, que si la herida está, por ejemplo, aquí, yo sello un poquito más, digamos, hago un cuadradito. ¿Para qué? Porque recordemos que también vamos a sudar, y el sudor va a traer consigo también aumento de microorganismos, en este caso de honguitos, y con la gasa voy a estar expuesto. Sí, mi estimada, si hay una herida expuesta, se cubre solo con gasa. Por ejemplo, haces una especie de tamalito. Tamalito le hacemos. Hicimos un taller de lo que era curación de heridas del pie diabético también, y entonces allí, por ejemplo, no debridábamos y sacábamos, sacamos el talón. Tuvimos que hacerlo porque ya no había pues forma, ¿no? De salvar ese talón. Se sacó la carne, el tejido muscular muerto, el tejido necrótico, y se rellenó con la gasa. Lo hacemos como un tamalito, lo empezamos a doblar y es como que engrane con la herida, ¿me entienden? O sea, darle la forma de la que tiene la herida, ¿sí? Damos la forma, sellamos y tapamos, cubrimos la herida. Y seguimos las recomendaciones, mucha agua, o sea, oral, mucha agua, proteínas, aumentamos al 5. ¿Qué quiere decir 5? Desayuno, proteína, media mañana, proteína, almuerzo, proteína, y cena, proteína, y media tarde también proteína, para que haya una regeneración más rápida. Vitamina A, que está en alimentos de color amarillo y color naranja, ¿no? Aumentamos también producción de lo que es vitamina hierro y ácido fólico. ¿Dónde están? Alimentos de hojas verdes, más aún en las verdes oscuras. Y así, nosotros también con la alimentación nos vamos a ayudar. Y si se pueden ayudar de alguna crema regeneradora, perfecto también. Pero eso hay que esperar cuando empiece a cicatrizar un poco. No se aventuren a echar ningún tipo de crema cuando está al rojo vivo, por así decirlo, la herida. No, tiene que cicatrizar un poco, ¿de acuerdo? Y no coman ansias, el proceso es lento. Hemos recordado que en el adulto mayor se ve alterada la cicatrización de las heridas. Entonces, a veces estamos con esas ansias, no sana, no cicatriza. Es que es un proceso lento. Peor si tiene diabetes, ¿no? Entonces, allí es importante, pues, recordar esos puntos. Bien, muchísimas gracias, Jocelyn, por tu pregunta. Seguimos en que hay un despertar precoz, ya hemos dicho, hay un menor efecto reparador de los órganos a causa de la falta de sueño, los signos de maduración, es decir, la estabilidad emocional, ¿no? Muchos adultos mayores, no todos, y yo diría que muy pocos en realidad, gracias a ti, mi estimado, y muy pocos llegan a este punto de la estabilidad emocional. Hace poco tuvimos
una charla motivacional con ellos. La charla se llamó, bueno, las actividades las hago yo porque soy la coordinadora y no hay personal, ¿no? Entonces tengo que ser polifacética. Y la charla que les di fue justamente, se llamaba Crecimiento y Desarrollo Personal en Adultos Mayores. La charla se llama Envejecimiento igual crecimiento, ¿no? Y al inicio de la charla yo les preguntaba a los adultos mayores, ¿será posible que ustedes estén creciendo? Y todos, no, más bien nos estamos achicando. No, señorita, no. Todos dijeron no. Al final de la charla volví a preguntar, ¿y ustedes están envejeciendo? No, estamos creciendo, ¿no? Al unísono, porque crecer significa justamente tener estabilidad emocional y muchos adultos mayores se dejan pues llevar de una mala gestión de sus emociones a lo largo de la vida y por ello no logran llegar pues a la etapa de vida adulto mayor con una estabilidad emocional en la cual deberían tener una visión distinta de las cosas. Y luego tenemos pues una hegemonía de los valores. Ellos tienen valores bastante, ¿no? Constituidos. Sí, así es, mi estimada María. Es importante llevar cursos de gestión de las emociones, inteligencia emocional, etcétera, todo al respecto. La hegemonía de los valores, el hecho de envejecer no tiene que asociarse a deterioro intelectual. Eso sí le decía, ¿no? No es igual. Salvo que sí pueda haber en casos de una enfermedad asociada. En el sistema endocrino también van a haber cambios, ¿no? A nivel de las glándulas sexuales, se va a ocurrir la menopausia, la andropausia en los varones, ¿no? Trayendo consigo lo que hemos visto, los problemas a nivel genital, sexual, la adrenopausia, también la intolerancia a la glucosa. Por ello es que la glucosa tiende a aumentar un poquito sus valores en los adultos mayores, hasta 105 en los de 60 a 70 y en los de 70 más hasta 110, ¿no? Luego tenemos la alteración en el metabolismo del calcio, sobre todo en las mujeres, a causa de la disminución de las hormonas femeninas, ¿no? Sobre todo los estrógenos, y con ello hay una mayor predisposición de hacer un cuadro osteoporótico. En los cambios psicológicos, porque no solamente va a haber cambios físicos, también psicológicos, vamos a ver, por ejemplo, una teoría muy común y que a mí me encanta personalmente, es una de las teorías con las que yo más me identifico y con las cuales oriento mi cuidado de enfermería, porque como les decía al inicio, ¿no? Las teorías orientan nuestra forma de cuidar, nuestra forma de actuar como persona, como profesional, etcétera. Entonces, una de esas teorías es la teoría de Erik Erikson. Este es un psicoanalista, él es el pupilo de Sigmund Freud. Entonces, este analista nos dice, ¿no? Que los comportamientos de dependencia en caso del adulto mayor se van a deber por problemas de la etapa de la vida. Es decir, que va a influir el entorno en el que vive o vivió también, ¿no? Anteriormente el adulto mayor. Con ello van a haber problemas de adaptación también, reconocimiento y aceptación. Y eso es cierto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás, bueno, a mí todavía no me ha ocurrido lo de las canas, arrugas, pero sí he visto personas que, y en realidad es fácil, miren, ejemplo, no todas las personas, por supuesto, pero a veces la mayoría intenta tapar sus canas. O sea, no se pintan por un tema. Cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿por qué te pintas el cabello? Y tiene, no sé, 40 y pico, si tiene canas. Si te dice por un tema de que, ay, es que me encanta ese color, había una actriz que lo tenía así y a mí me gustó, está bien, no hay problema. Pero si te dice, ay, no, es que ya me salen las canas, y que hay un problema de reconocimiento y de aceptación, porque tienen que aceptar
que ya las canas están ahí y llegaron para quedarse. No hay forma de librarse de ellas, ¿no? Por eso que hay que pintarse, bueno, no tengo canas, pero he visto que se pintan menos del mes, ¿no? Porque ya están allí. Entonces, el problema no es pintarse el cabello, el problema es la aceptación. Yo tengo que aceptar que tengo canas y que son un signo de que estoy envejeciendo, ¿no? Y entonces el pintarme el cabello no debe ser para tapar mis canas y para tratar de aparentar que tengo menos edad, sino porque simplemente me gusta verme mejor. Esa es la respuesta. No es, ay, es que están ahí, son molestosas, pican y se ven feas. No, porque no estoy reconociendo que estoy en otra etapa de mi vida. Estoy tratando de seguir en la etapa anterior, ¿no? En la etapa adulta, adulta madura, lo cual no es adecuado. A la larga nos trae más problemas emocionales porque no gestionamos adecuadamente este cambio, esta transición de una etapa de vida a otra. Luego tenemos también la dependencia del entorno social. Muchas veces, por ejemplo, los padres, las mamá, papá, que sufren del síndrome del nido vacío, ¿no? Porque hacen, claro, estimada María, si lo hacemos para mejorar nuestra imagen, como te digo, genial, pero no tiene que significar que lo hago porque no quiero envejecer, ¿no? Porque a veces esa es la idea, creen que tapando las canas van a dejar, van a, digamos, como a frenar un poquito, ¿no? El envejecimiento. Entonces, no es el qué hago, sino la intención, el por qué. El por qué tiene que ser, como bien dices, por mejorar mi imagen, porque, bueno, me gusta a mí ese color de pelo, ¿no? Yo, por ejemplo, les diré que un tiempo tenía el cabello rojo. Y cuando me decían, ¿por qué tienes el cabello rojo? Ah, es que yo les contaba, ¿no? Les decía, ya, mira, lo que pasa es que yo cuando era más señorita, bueno, señorita, me encantaba una banda de rock que se llama Paramore y la cantante principal, ¿no? Hayley Williams tenía el cabello rojo y yo de señorita decía, me voy a pintar el cabello rojo. Mi mamá me dijo, no, mientras Dios en esta casa, no, porque tú, no, obviamente mis padres me mantenían. Entonces, no vas a pintarse el cabello. Ya cuando tú vivas aparte, trabajes, ganes tu plata, ahí te pintas. Dicho y hecho, gané mi plata, trabajé y me pinté el pelo de rojo. Entonces, ven, entonces no es la intención del por qué, ¿no? No es porque, ay, no me gusta mi pelo negro, no, es porque, ay, bueno, quería darme ese gusto de verme así, al menos por un rato, y así, ¿no? Entonces, sí, muy bien. Como ven, la dependencia, les decía, es gestionar también las emociones en el plano de que tenemos que aceptar que nosotros no podemos controlar ciertas situaciones, como por ejemplo, en caso de los adultos mayores, muchos sufren de el nido vacío, ¿no? Es decir, los hijos se van de casa, como es normal, porque tampoco se van porque sean malos, ¿no? Siguen con su vida, estudian, trabajan, forman sus hogares, etcétera. Entonces, como el adulto mayor cuando era joven, giró en torno a su vida de tengo que trabajar para darle a mi hijo, tengo que hacer esto por mi hijo, tengo que hacer aquello por mi hijo, tengo que hacer, y así, ¿no? Sí, mi estimado Douglas, eso también es a veces la genética, debilidad de los tejidos capilares, etcétera. Mi esposo también es bastante joven y las tiene. Giran su vida en torno a las personas y se dedican a trabajar. Por ejemplo, también ahí el desarrollo, la superación personal no tiene que ser por mis hijos o por mi esposo, porque recordemos que en algún punto los hijos se van a marchar, los hijos se van a ir, el esposo, bueno, tal vez se vaya o tal vez fallezca, ¿no? ¿Quién sabe? No podemos controlar nuestro entorno. Entonces, el depender de otra persona, el depender de los amigos, el depender incluso de nuestros propios padres, hace que puedan en algún momento tener estos problemas de depresión por dependencia del entorno social, ¿no? Personas que dependen mucho del qué dirán las personas, los familiares, las amistades. Reflejo de supervivencia, si ustedes se dan cuenta, los adultos mayores ni bien sienten que le duele el pelo, ya están al día siguiente en su cita médica. Y a veces se escuchan ellos, ¿no? Ya, ¿para qué vivo? Mejor me muero, pero tienen el sentido de supervivencia, porque ni bien están malitos, igual están en su consulta, en su cita médica, ¿no? Hay bastante ese reflejo.
Luego tenemos la flexibilidad del funcionamiento psíquico necesario. Ellos también, así es, mi estimada María, los cambios deben ser para sentirnos bien con nosotros mismos. Muy bien. Exacto, y sí, se ponen nerviosos, sí. Luego tenemos la flexibilidad del funcionamiento psíquico, también ellos, sí, mi estimada Luz, perdón. Luz. Doctora, una consulta. ¿Por qué los adultos mayores se vuelven agresivos? Muy buena pregunta, mi estimada Luz. Bueno, para hacerlo más breve, eso se va a depender de diversos factores. Uno, tenemos los factores físicos. En los factores físicos, nosotros vamos a tener, como te decía, si hay falta de sueño, el adulto mayor probablemente se torne agresivo, porque, como les decía, si no hay un buen descanso, hay irritabilidad. Si no es ese problema, no es físico, vamos al problema ya psicológico. En el nivel psicológico también se siente en un lugar desprotegido, se siente inseguro, se siente poco querido, poco valorado. Y tal vez no sea el caso, porque es una percepción nada más. No es que digo que así esté, es una percepción. Percibe que su entorno no le brinda protección, no le da tiempo, no le da calidad de vida y se torna inseguro, desprotegido y se vuelve con un medio de defensa, de mecanismo de defensa del yo, la agresividad, ¿no? Al estar a la defensiva. Otra cosa puede ser también los trastornos orgánicos. Las personas que cursan con problemas de agresividad también son personas que sufren o han tenido depresión y se ha convertido en un trastorno orgánico de impulsividad, ¿no? Y con ello puede ocurrir que haya pues esta agresividad, la habilidad emocional, es decir, la habilidad quiere decir que están de un momento a otro riendo, ¿no? Tranquilos y de pronto, no, pero tú me dijiste, ¿no? Se sobresaltan demasiado rápido y ello también puede ser a causa de enfermedades orgánicas como demencia senil. La demencia senil también empieza con cuadros, con brotes de agresividad, de desinhibición, es decir, empiezan con la agresividad y luego empiezan a mostrar incluso sus partes íntimas, personas que nunca han sido así, que de repente han sido bien pudorosos, ¿no? Bien, exacto, se comportan como niños malcriados. Muy bien, así mi estimada participante. Entonces, ese problema tiende a tener un origen. Entonces, para tratar la agresividad tenemos que identificar cuál es la causa y tratar la causa. Y tratar la causa, ¿no? Entonces, cuando tratamos la causa. Estimada licenciada, vuelva a encender su micrófono, por favor. Doctora, no se escucha. Sí, y ahora sí. Entonces, cuando las personas cursan con problemas de agresividad, la habilidad emocional, ven que ustedes están teniendo problemas, así como mi estimada Jessica nos dice, ¿no? De su mamita. Puede ser agresividad, puede ser mutismo selectivo, no quieren hablar para nada. Entonces, hay un problema orgánico de fondo. Tenemos que identificar cuál es ese problema. Ejemplo, miren, yo les doy un ejemplo. Yo tenía un paciente, porque, bueno, ya falleció. Este señor llegó con un mutismo selectivo. O sea, el señor no decía ni una palabra. Era como que a él no le hablabas. Pero estudiando el caso, justamente con el médico geriatra con el que trabajamos en el consultorio, me dice, no, voy a darle esto. Y yo soy de las personas que no, hasta que encuentre qué ha pasado allí, ¿no? Entonces, como buena chica, las mujeres somos así, ¿no? Tipo laberinto. Entonces, digo, no, algo ha pasado. Me fui a hacer la visita domiciliaria a este señor cuando todavía estaba en vida y empiezo a hacer, pues, ¿no? La búsqueda de información. ¿Qué ha pasado con este señor? Porque yo lo conocía y él normal hablaba todo. Es un señor joven de 67 años. Para mí 67 años es joven. Entonces, cuando hago la entrevista a todos sus familiares del entorno, era que él tenía muchos problemas con un hijo. Uno de sus hijos siempre lo agredía, digamos así, verbalmente, llegaban a insultarse mutuamente, también el señor, como a defenderse, ¿no? El señor se tornó agresivo, pero de un momento a otro me decía su esposa que él dejó de defenderse. Es decir, su hijo a veces le increpaba cosas, ¿no? Cosas del pasado, a veces que de niño me trataste así, cosas que de verdad hay que soltar el pasado porque hace daño en el presente. Entonces, este hijo le increpaba cosas, era muy malcriado, etc. Y este adulto mayor, me dicen, dejó de hablar
Empezó a olvidarse las cosas hasta que de un momento a otro dejó de hablar, de comer. Era como un vegetal, estaba sentado, respiraba por sí solo, pero no decía nada, no se movía, solo caminaba, nada más. Entonces, la parte emocional también cala bastante en ellos y es su percepción de la vida, porque ellos perciben que nadie los quiere, pero no es que sea cierto, porque si se van a trabajar para traer dinerito a casa y darles pues un lugar donde vivir, comida, todo, es porque lo queremos, ¿no? Pero la percepción se ve alterada. Decíamos eso también el sistema nervioso, ¿no? Se ve alterada la percepción. A ver, ya está reanudada. Es importante por ello bastante la comunicación y acudir a un buen geriatra para que les pueda hacer una evaluación geriátrica. Una valoración geriátrica es el BGI. Claro, mi estimada Jessica, así es, porque un mecanismo de defensa o puede ser la agresividad o puede ser lo contrario. La persona deja de defenderse, es como que acepta ese maltrato, ¿no? De verbal, hasta físico a veces, y ya, es como que simplemente se le apaga la vida y empieza a olvidarse, empiezan a querer dejar de comer, empiezan a caer en depresión, ¿no? Exacto, se vuelven sumisos, es como que ya se dejan ir nada más. Y luego eso es un signo de depresión, es un signo de alarma, porque las personas tenemos que tener el reflejo de supervivencia y el reflejo de supervivencia es defenderme si yo veo que alguien pues me está atacando, ¿no? Allá el BGI es la valoración geriátrica. Ahorita voy a escribir ya. BGI. Son las siglas de valoración geriátrica integral. Lo hacen los médicos geriatras, las enfermeras especialistas, y esa es la forma en la cual se puede identificar oportunamente algún problema específico en el adulto mayor, sea biológico, es decir, enfermedad física, físico, funcional, la parte funcional, si deja de caminar, si ya no mueve muy bien un brazo, etcétera, social y también emocional, ¿no? Es decir, cualquiera de esas 4 áreas se puede identificar problemas o enfermedades. Luego tenemos también otros cambios que van a impactar en la salud emocional del adulto mayor, el cambio en el rol y el estatus. Y eso afecta bastante porque si ustedes recuerdan en la antigüedad, se seguían los patrones del patriarcado y del matriarcado, ¿no? Es decir, en lugares donde no había papá porque, bueno, había abandonado, había fallecido, la mamá era la máxima autoridad por generaciones, ¿no? Mientras vivía, era la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, no sé, y todos le hacían caso. Sin embargo, con el tiempo, sí, también se hacen exámenes de salud mental dentro del BGI, se aplican a instrumentos de valoración mental afectivo, Yesavage, MEC de Lobo, distintos tipos de instrumentos que usamos para identificar, ¿no? El test del reloj, tenemos diversos otros, etcétera, que usamos bastante, dependiendo del grado de instrucción del paciente, por si acaso. A ver, vamos aquí. Bien, mi estimada Mónica, hay que tratar esas ronchitas porque las lesiones por presión inician primero con máculas, es decir, pequeñas petequias o puntos que se extienden como manchitas rojas y luego pasan a ser una especie de ampollitas, de ronchas, ¿no? A engrosar y posteriormente hay que hacer más movilización y si eso no ayuda, podemos acudir con un dermatólogo o también puede ayudar la betametasona en crema, que es un desinflamante del tejido, en este caso dérmico. Sí, mi estimado Richard. Sí, mi estimado Richard. Gracias, mi estimada Mónica, a ti. Bien, entonces, como les decía, ¿no? La pérdida de este rol, de este estatus, también va a impactar en ellos. Ellos se van a sentir desvalorados. Más aún, eso también es importante, no decirle por sobrenombres. A veces tenemos la mala costumbre de cambiarles el nombre. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre he vivido con ambas mamitas, yo le decía mamitas a mis abuelitas, tanto de mamá como papá, he compartido mucho, tal vez por eso mi pasión por la geriatría con ellas, iba a donde ellas iban hasta que he tenido como 19 años, luego hasta con mi hijito hemos ido con ellas.
Y entonces, yo siempre me gustaba preguntarles, ¿no? Y ellas me decían que no le gustaba que sus hijas, porque mis mamitas pues ya tenían 70 años, ¿no? Entonces a mi mamita, su hija le decía Juanita, por ejemplo. Ay, Juanita, te pasas. Ay, mi mamita se llamaba Esperanza y de cariño le decían Pelanchita. Entonces mi mamita me refería, y también mis pacientes, muchos de mis pacientes me dicen, lo que les duele es que no le digan mamá, o no le digan tía, o no le digan señora tal, sino ya pasó a ser Marita, Conchita, ¿no? Si es que se llama Consuelo. Ay, Charito, ¿no? Y ellos sienten que han perdido el rol, porque ya no es mamá. Ahora, ay, Charito, tú de todo. Entonces, eso es también algo negativo para el adulto mayor, porque si ya de por sí pierde el rol y el estatus, imagínense perderlo a través de lo que es la comunicación, ¿no? Impacta bastante, aunque ustedes no lo crean, impacta bastante en su salud emocional. Ellos, claro, por ejemplo, una vez le pregunto a la paciente, ¿y usted le ha dicho a su hijo que le molesta que le diga así? Porque mi pacientita se llama Consuelo y le dicen Conchita. Y todo el mundo, hasta sus hijos, hasta los nietos, dice que le dicen, ya Conchita, nos vemos la próxima semana, ¿no? Porque van semana a visitar la casa y me dicen, no, porque si les digo, ya no me visitan, ¿no? Entonces ellos dejan de expresar sus emociones, sus disgustos, porque piensan que los van a dejar de visitar, que los van a dejar de querer. Entonces, eso no es adecuado, ¿no? Yo pienso que todos debemos respetarnos entre sí, y parte del respeto es respetar el rol de autoridad que así tu mamá, tu abuelito o ese paciente adulto mayor tenga 80, 100 años, sigue siendo una persona. Por ejemplo, yo en mi consulta jamás a un paciente le he dicho por su nombre. ¿Por qué? Porque yo entiendo que son personas mayores, es decir, a mí, yo tengo 31 años, a mí me llevan, pues, mis pacientes me llevan 20, 30, 40 años de diferencia, ¿no? Entonces yo no le puedo decir a mi paciente, ¿qué tal María, cómo estás? No, es señora María, doña María. Para mí es una doña María, es una señora María, o sea, yo tengo que respetar sus canas, su recorrido, sus experiencias, su historia, ¿no? Y parte de ese respeto se ha perdido, ¿no? Las personas, peor con los niños, hasta ya la abuelita no les digo que, ya Conchita, el niño de 6 años, Conchita, nos vemos la otra semana, porque escucha a los padres decir eso. Y así es como nos van a tratar, ¿no? Entonces, ahí es muy importante ese contexto intergeneracional. ¿Cómo están criando a los hijos de hoy, a los jóvenes de hoy? ¿Cómo van a tratar a los adultos mayores de mañana, que somos nosotros, ¿no? Que ya estamos ahí a poquito. Sí, mi estimado Douglas. Bien, mi estimado Richard nos dice, no, la mami tiene diabetes y se le está diciendo los pies, que se debe. Bien, entonces ahí, mi estimado, tendrías que ver, mi estimado Richard, haber un problema renal o cardíaco, cualquiera de los dos que impacten en el aumento de la presión arterial, va a hacer que haya edema en miembros inferiores o hinchazón. Entonces, allí es importante hacer un análisis que se llama de urea y creatinina, medir la presión adecuadamente también, y por ello es necesario llevarlo a un endocrinólogo. Es importante, mi estimado Richard, que se trate con un endocrino, ¿no? Hacer un esfuercito y llevarlo, porque se necesita ver todo lo que es el perfil renal y también lo que es la parte de la presión arterial. Y también verifica si tiene diabetes, muy probablemente a los 15 o 20 años de enfermedad debute, es decir, inicie con problemas de hipertensión arterial. Entonces, eso también es importante. La circulación se ve alterada en la diabetes mellitus también. Otra recomendación es elevar los pies un poquitito, ligeramente 15 grados por encima de lo que está a nivel de las caderas, por intervalos de 5, 5, ¿no? Elevo 5, bajo 5, vuelvo a elevar 5 minutos, vuelvo a descender así por media hora, y también colocar, por ejemplo, compresas, pueden ser métodos caseros, ejemplo, puede ser
la papa en rodajas, también sirve para desinflamar. Si hay quemazón, también puede ser tomate, pero lo mejor es que lo vea un médico, y mejor si es endocrinólogo, y de esta forma determinar cuál es la causa exacta, porque se debe a los factores que la causan pueden ser diversos. ¿Sí? Entonces, continuando, aquí tenemos estos cambios. Luego el desarrollo y manejo de las tareas, también va a haber un impacto allí. Internalización de la percepción social. Luego tenemos las crisis de identidad, ¿no? Y eso también, allí hay mucho problema. Muy bien, estimada María. Así es, los endocrinólogos le mandan la ecografía Doppler de miembros inferiores o de partes blandas, le llaman en realidad, una ecodoppler de partes blandas, en este caso ambas piernas, y por si acaso no trabajo para esa clínica, porque yo vivo en Barranca, no en Lima, pero les diré que a mi mamá le costó muy económico en una clínica, bueno, se les voy a decir si me lo permiten, porque no, como les digo, no estoy haciendo publicidad ni nada, sino que la atención fue muy buena. Yo soy de acá de provincia, mi mamá viajó allá y le atendieron muy bien, le tuvieron muy buena atención, los costos súper económicos. Es en la clínica peruano-japonesa. En la clínica peruano-japonesa le hicieron el ecodoppler bastante económico. Por si acaso les doy un dato, si es que lo necesitan en algún momento. Y también la consulta con, en este caso, mi mamá pasó medicina interna, ¿no? Porque no tiene diabetes, sino tiene insuficiencia venosa profunda, o que le llaman varices internas, ¿no? Que también son muy comunes en las personas que tienen diabetes. Por si acaso, si les sirve por ahí ese datito. Ya ves, ahí María también verifica lo que digo. Sí, de verdad, hay muy buenos médicos. Perdón, estoy con una tos horrible. Y los médicos son muy humanos, de verdad, sí. Luego vamos a tener, ¿no? Problemas de la identidad, están pensando en el pasado, en el presente, en el futuro, tienen ideas de muerte, hay conflictos en cuanto a su persona. Ellos creen que ya llegaron al final de la vida. El ambiente social también a veces no apoya. Hemos visto en la clase 1 cómo no hay sistemas de pensión, ¿no? Para los adultos mayores, 50% de los adultos mayores no tienen ningún tipo de pensión, es decir, no reciben nada. Luego tenemos lo del nido vacío que le estábamos hablando. Bien, mi estimado Douglas, ya, eso, los 3 dedos rígidos se puede deber a una alteración en cuanto a la parte ortopédica, es decir, en los huesos. Hay también dedos en garra, se llama esa alteración, o dedos en martillo también. Hay el pie de Charcot también. Hay una alteración en la estructura de los huesos. Por eso se vuelven rígidos. Hay una alteración en los tendones también, que los inervan, que los hacen tener movilidad. El cambio oscuro se debe a falta de oxígeno, mi estimado. Yo te motivo a que la lleves ya con un endocrinólogo, dado que si se ponen negros son insalvables. Y ahora pregúntale, si tiene dolor es buena señal, están a tiempo, porque si, perdón, si hay dolor es que los nervios no están del todo dañados, entonces se puede salvar todavía los deditos. Sin embargo, si ya no hay dolor, no hay pulso pedio, el pulso pedio lo pueden palpar justo por encima del tobillo. Allí pueden palpar un pequeño pulso, así como lo harían en la muñeca, igualito. Si no se siente, bueno, hay que tener técnica, pero allí está, búsquenlo, está el pulso. Si no hay pulso, no lo encuentran, también es un mal indicativo, ¿no? Entonces, porque puede significar que hay que amputar. Sin embargo, Dios quiera, Dios mediante, y tu mamita no esté con ese problema y solo sea de repente algo de inicio, ¿no? Y que con eso sí, con tratamiento lo puede recuperar. Sí, mi estimada Fabiola. Rocío.
Bien, entonces la soledad objetiva o subjetiva, la soledad objetiva quiere decir que efectivamente no hay nadie a su alrededor, ¿no? Está solo porque, bueno, nunca se casó, nunca tuvo hijos, o de repente por allí nunca nadie estuvo a su alrededor porque, bueno, trabajan lejos, etcétera. O subjetivo, vive con una familia, pero se siente que nadie le presta tiempo, que nadie le presta atención, o que de repente todos están ocupados en sus redes sociales, qué sé yo. Forzosa o voluntaria, la soledad, cuando de repente lo institucionalizan a la fuerza, ¿no? El adulto mayor no quiere ir a un albergue, a un lugar de cuidado para ancianos, pero se les obliga. Las redes de apoyo también deberían existir. Ahorita actualmente no existen redes de apoyo así comunitarias, no gubernamentales para adultos mayores. Sí por enfermedad, por ejemplo, ¿no? Grupos de ayuda mutua para pacientes diabéticos, en general, no solo geriátricos, pero así netamente para geriatría no existen. La marginación social también es otro tema, ¿no? La marginación, el sentir que me tengo que disfrazar de menor para encajar, ¿no? Por ejemplo, eso afecta a las mujeres. Hay mujeres que ya entran en la etapa de adulto mayor y otros lo confunden con la menopausia, pero no es nada más que la falta de adaptación, el problema de adaptación, porque la persona, la mujer no está aceptando, el varón igual, no están aceptando, y ¿qué empiezan a hacer? Para no sentirse marginados, porque ellos también creen que llegar a ser adulto mayor significa perder el estatus, perder la admiración quizá, perder también el trabajo, ¿no? Porque ya van a ser jubilados, etcétera. Entonces, todo eso va a influir en la gestión de sus emociones, obviamente de forma negativa, ¿no? En los cambios sociales, la jubilación, la liberación de buscar algo que hacer, muchas veces no hemos pensado. Si ustedes tienen un trabajo fijo, piensen siempre, cuando me jubile, ¿qué voy a hacer de anciano? ¿Qué es lo que les gustaría hacer? No sé, por ahí de repente. Yo, por ejemplo, yo siempre digo, cuando sea mayor y me jubile, voy a abrir una librería. A mí me encanta leer, me gustan mucho los libros. Entonces, ese es mi sueño, ¿no? Por ejemplo, para adulto mayor. Y así ustedes tienen que, desde ahorita, y me dirán, pero, ay, no faltan 30 años. 30 años se pasan volando y te lo dicen los adultos mayores, con los que converso todos los días. Cuando una persona me dice, tiene 116 de glucosa, no, mi estimada Silvia, no es diabética, pero puede ser una prediabetes. Los valores para determinar que una persona es diabética se realizan mediante una tolerancia oral a la glucosa. Esta tiene que ser en tres tomas de glucosa. La inicial, que es en ayunas totalmente. La segunda es a la hora de haber consumido glucosa nidra de 75 miligramos. Y la tercera a las 2 horas. Si los valores a las 2 horas salen por encima de 126, ya es diabético. Si no, no lo es. Igual para la glucosa basal. Si tiene 2 valores por encima de 126 en ayunas, es diabético, ¿no? La globulina, la glicosilada, sí no tenemos, no es marcador para nosotros en el Perú. En otros países sí. Bien, entonces, esperaba hacer la clase 2, pero como vemos es bastante largo, vamos a aplazarlo todavía. Espero la próxima entrar unos minutos antes, ya que después tienen otra clase. Nos vamos a quedar en los cambios sociales para que puedan ganar puntos en su certificado y así ustedes puedan obtenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a dar pase a mi estimado Tazayet para que él pueda continuar con